Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, 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 yo sé que estamos bien. Estamos bien. ¿Ok? Para estudiar aquí el libro de Primera de Juan, capítulo 4, que este capítulo tiene 21 versículos, 21, ni uno más ni uno menos. 21 versículos tiene este libro, este capítulo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 21. Aquí vamos a hablar amor verdadero, amor verdadero, amor verdadero, la prueba, nuestra creencia es la que prueba el amor verdadero. En este pasaje de Primera de Juan, capítulo 4, nos va a enseñar sobre toda la naturaleza del amor, su origen en Dios y cómo dicho amor debe manifestarse en nuestras vidas y relaciones. También nos va a aceptar a poner la prueba los espíritus para discernir la verdad y a reconocer que el amor perfecto de Dios expulsa el temor. Este pasaje nos ayuda a enfrentar nuestras luchas interpersonales y espirituales, reconociendo que el amor viene de Dios en un mundo donde el amor es a menudo distorsionado. Recordamos el amor incondicional que hemos recibido no impulsa a amar a otro, incluso en situaciones difíciles. El amor no es solo un sentimiento, sino una acción que debe ser practicada por todos los creyentes. Nuestro amor hacia los demás es el testimonio de nuestro conocimiento y relación con Dios. Se lo voy a volver a repetir. Nuestro amor hacia los demás es testimonio de nuestro conocimiento y relación con Dios. El amor que se menciona aquí en este capítulo está ejemplificado perfectamente ¿quién? En la obra de Cristo, quien demostró el amor supremo de dar su vida por nosotros. Cada acto de amor entre los creyentes debe reflejar y ser un testimonio de este amor redentor de Cristo. El amor de Dios en, en nosotros nos impulsa a amar a otros, lo que no solo transforma nuestras relaciones, sino que también valida nuestra fe. El espíritu de verdad. El espíritu de verdad debe ser discernido del espíritu del error. Tenemos que saber cuál es el espíritu de verdad y cuál es el espíritu el espíritu de verdad. Y tenemos que saber quién es el espíritu del error. Esto lo vamos a poder ver aquí en esta sesión de la primera libro, primero de Juan, capítulo 4 del 1 al 6. Vamos a ver qué nos va a enseñar aquí Juan. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes
que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. La idea aquí, la idea principal de estos textos, de estos versículos, no toda afirmación de verdad es espiritual válida. En toda la información de la verdad, la afirmación de la verdad espiritual es válida. No toda la afirmación de verdad espiritual es válida. Y la prueba principal es si afirmación es consistente con la cristología que se centra en la encarnación de Jesús, Hijo de Dios. Muchos falsos profetas que están en el mundo están causando confusión y cisma. Juan advierte a los lectores que no sean tontos, sino que prueben las enseñanzas que escuchan, confrontándolas con el mensaje del autor. ¿Quién es el autor? El autor es Dios. Fue el que, y nosotros podemos saber bien quiénes son los falsos los falsos espíritus, cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, cuando nosotros leemos lo que dice la Biblia y cuando nosotros sabemos lo que dice la Biblia, cuando tú sabes lo que dice la Biblia, cuando hay una persona que dice una cosa que es contraria, ya lo detecta rápido y sabe bien de que ese es un espíritu que nos está diciendo la verdad, que es un espíritu errado. Tenemos que aprobar tenemos que aprobar los espíritus, si son de Dios, todos los espíritus no son de Dios. Todos los espíritus no son de Dios. Mira aquí, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Eso fue anteriormente y ahora tenemos muchas personas igual. Mira, en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo el espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, muchos falsos profetas han salido, salieron en ese tiempo y en este tiempo también lo tenemos. Y el espíritu de Dios se reconoce se reconoce. ¿Por qué? Porque dice que Jesucristo ha venido en la carne y es Dios. Y todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Todo el espíritu que no reconoce que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y tal espíritu es el espíritu del anticristo, el cual ya está ¿en dónde? En el mundo. Aquellos que son de Dios se entienden entre sí. Las personas que son de Dios se entienden entre sí. ¿Por qué? Porque han estudiado la palabra de Dios y tienen el Espíritu dentro de Dios. Vamos a ver lo que nos va a decir aquí el hermanito Juan, el versículo 4 y 6. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Vosotros, nosotros somos de Dios y hemos vencido al espíritu, hemos vencido a los espíritus, hemos vencido al espíritu, a los anticristos. Los espíritus del anticristo hablan acerca de las cosas del mundo y de las perspectivas del mundo. Son oídos
¿Y por qué se han movido? Y esas personas son movidas, ¿por qué? Por la gente del mundo. ¿Y cuántas iglesias nosotros no conocemos y sabemos que ahí las personas del mundo están yendo a oír a quienes? A los falsos espíritus, porque son falsos espíritus del mundo. Tenemos que saber, nosotros somos de Dios, nosotros somos de Dios, nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios, el que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Las personas que no nos oyen, que saben bien que nosotros estamos hablando acerca de Dios, esas personas son del espíritu de el error. La expresión del amor, la expresión del amor de Dios. Eso lo vamos a ver aquí en el capítulo 7 a 16. En el versículo 7 al 16 estamos en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 16. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación, como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie, sino si no amamos a unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanece en Él, que nosotros en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, el que nos ha dado de su espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio del que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es Hijo de Dios permanece en Él y Él en Dios. Nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios permanece en él. Bueno, lo fundamental de del versículo, 16, versículo 7 hasta el 16, creo que sí, hasta el 16, no, del 5 al 16. La parte principal, Juan identifica aquí tanto la fuente como la definición del amor como Dios mismo. Dice Juan que el amor es Dios. El amor de Dios se expresa de manera suprema ¿en qué? En que Él envió a su Hijo como un sacrificio expiatorio para nuestros pecados, para que podamos vivir eternamente a través de Él. El mandamiento de amarnos unos a otros. Lo vamos a ver aquí. El amor, el amor es de Dios. El amor es de Dios. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El amor
el amor de Dios. El amor de Dios es lo más fundamental y lo más hermoso que todos nosotros podemos obtener. Y el que ama, el que ama ha nacido de Dios. Hay muchas personas que dicen, no, que yo amo a Dios, que yo amo a Dios, que yo amo a Dios. Y el que ama, ha sido nacido de Dios, conoce a Dios. Y el que ama, es nacido de Dios, conoce a Dios. Pero una cosa que le voy a decir, el que no ama, si usted dice, no, que yo amo, pero no demuestra su amor a su hermano, a su compañero, a todas las personas, usted no es de Dios. El que no ama, el que no conoce, no conoce a Dios. Porque Dios, el que no ama, no conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, si usted ama, usted conoce a Dios. El amor, el amor de Dios es revelado. El amor de Dios aquí está revelado. ¿Cómo lo podemos relevar? ¿Cómo se reveló el amor de Dios? En que Dios envió a su Hijo para que podamos vivir. El amor de Dios define el amor. No hay más amor más grande que el de Dios que mandó a su Hijo Jesucristo para que se muriera por nuestros pecados. A ver, el mandamiento, ahora aquí del 11 al 14, del versículo, está en el libro de Juan. Primera de Juan, del 4 del 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11 al 14. Ahora aquí vamos a ver el mandamiento de amarnos unos a otros, reafirmado. Aquí reafirma de que debemos amarnos unos a los otros. Vamos a ver lo que nos va a decir el hermano Juan. Vamos a ver. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, el que nos ha dado de su espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. El amor de Dios. El amor de Dios se hace visible. ¿Cómo se hace visible el amor de Dios? El amor de Dios se hace visible en el amor que tenemos unos con los otros. Ahí es donde se hace el amor visible. El amor de Dios alcanza su objetivo previsto. El Espíritu de Dios nos asegura una relación correcta con Él. El Espíritu de Dios es el que nos asegura una relación correcta con Él. Tenemos que tener el Espíritu de Dios para que nos dé una relación correcta con quién, con Él. El testimonio del Espíritu es que el Hijo es el Salvador del mundo. El Espíritu testifica, es que el Hijo de Dios es el Salvador del mundo. Jesucristo vino para salvarnos nosotros. Bueno, la confesión de que Jesús es el Hijo es necesaria para que uno permanezca en Dios. Para nosotros permanecer en Dios, tenemos que confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocerle y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Bueno, la morada mutua del creyente y Dios se basa ¿en qué? En la creencia en Jesús como Hijo de Dios. Nosotros que hacemos esta confesión,
hemos conocido y hemos creído el amor de Dios expresado en quién, en el Hijo. Dios, Dios, todos nosotros sabemos de que Dios es amor. Dios es amor. Permanece en Dios. Permanecer en Dios requiere permanecer en su amor expresado en Cristo. Se lo voy a volver a repetir. Dios es amor. Permanecer en Dios requiere permanecer en su amor, que está expresado en quién? En Cristo. El amor de Dios perfecciona a todas las personas. Vamos a ver aquí el amor de Dios perfeccionado. ¿En quién? En nosotros los creyentes. De aquí el versículo 17 al 21. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Pero como Él es así, somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. 21. Y este es mandamiento, tenemos de él. Este es mandamiento el mandamiento tenemos de él. Que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Qué cosa más linda finaliza aquí el hermano Juan. Este es el mandamiento, tenemos de él. Que el que ama a Dios, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Aquí Juan representa la base teológica para el mandamiento de los cristianos. Se amen unos a los otros. ¿Basándose en qué? En su argumento en este capítulo, capítulo 4, el versículo 9 al 10, de que el amor de Dios por nosotros se muestra mejor en la expiación de la cruz de su Hijo Jesús. Bueno, cuando el amor expiatorio de Dios alcanzado plenamente su objetivo en la vida de un creyente, produce dos resultados. Produce dos resultados. Primero, descansarán en la seguridad de que no tienen nada que temer en el juicio venidero. Segundo, el amor transformador de Dios capacita a los creyentes para amar a los demás, lo cual cumple el mandamiento de amar a Dios. Fíjate, se lo voy a volver a repetir. El amor transformador de Dios. ¿El amor transformador de quién? De Dios. El amor transformador de Dios. Capacita a los creyentes para amar a los demás. ¿De quién es? Es el amor de Dios el que nos capacita a todos nosotros a amar a los demás, los cuales cumplen el mandamiento de amar a Dios. Y en ese mismo cumple el mandamiento de amar a Dios. Si nosotros amamos a Dios, si nosotros amamos a las personas, nosotros amamos a Dios. Si no amamos a las personas, si no amamos a los hermanos de nosotros, nosotros no amamos a Dios y somos unos mentirosos. Nacer de nuevo, nacer de nuevo mediante la fe en Cristo implica que amar a otros que compartan esa misma fe. Cuando usted nace de nuevo, cuando usted es hijo de Dios espiritualmente, eso implica que debes de amar a otros que compartan esa misma fe, que compartan la misma fe que es la fe en Dios, en Jesucristo. Y si tú eres amor, si Dios, el Espíritu Santo vive en ti, el amor de Dios debe vivir en ti. Y si tú amas, es porque Dios vive en ti. Si tú no amas, es que Dios no está viviendo en ti. Tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando Él venga, vamos a ver qué nos va a decir. Vamos a ver qué nos va a decir. El amor de Dios
El amor de Dios perfecciona en el creyente, produce confianza para enfrentar el venidero día del juicio. Mira aquí lo que nos va a decir el hermanito Juan, del versículo 17 y 18. Mire, en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así lo somos también nosotros en este mundo, como Él es. ¿Cómo es Dios? Dios es amor, nosotros tenemos que ser igual que Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra el castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Mm. Solo, solo permaneciendo el creyente en el amor de Dios, puede el amor de Dios para el creyente alcanzar su culminación. Se lo voy a repetir otra vez. Solo permaneciendo creyente en el amor de Dios, puede el amor de Dios para el creyente alcanzar su culminación. Tenemos que estar en el amor de Dios. Cuando el amor de Dios se perfecciona en el creyente, resulta que la confianza. Cuando el amor de Dios se perfecciona en el creyente, él o ella es como quién, como Jesús, como Jesús. Eso es lo que debemos de tratar la manera de ser. Ser igual que Jesús, no ser igual que otra persona. Tenemos que tratar la manera de ser como es Jesús. El amor perfeccionado, el amor perfeccionado echa fuera el temor y el castigo. El amor del creyente por Dios se demuestra que a través del amor por los demás. El amor del creyente por Dios se demuestra a través del amor por los demás. Vamos a ver lo que nos va a decir aquí el hermanito Juan desde el versículo 19 al 21. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor cristiano, el amor cristiano se deriva ¿de qué? Del amor de Dios. El amor cristiano se deriva del amor de Dios. Uno no puede amar, uno no puede amar a Dios y no amar a los demás. Si tú no amas a Dios, tú no estás amando a los demás. El amor por Dios implica amor por los demás. Si tú tienes amor por Dios, usted va a tener amor por los demás. Si usted no tiene amor por ninguna otra persona, usted verdaderamente no tiene amor con Dios, no tiene amor para Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Vaya, con qué versículos más bonitos aquí terminó nuestro hermano Pablo, no, nuestro hermano Juan, con este capítulo, del capítulo 4 que es acerca de que si nosotros no nos amamos unos a los otros, el amor de Dios no está en nosotros. Bueno, y entonces voy a finalizar ya y el lunes nos vamos a ver, vamos a estudiar el capítulo número 5 que es el último capítulo de la primera de Juan. ¿Ok? Así que entonces ahí nos vamos a ver este lunes.